Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este mini curso de liberación genética, de transgeneracional y árbol genealógico. Voy a hacer algunos casos prácticos del árbol genealógico, voy a elaborar aquí algunos árboles para que podáis ver cómo se elabora, cómo se realiza el árbol, cómo se traza, y vayamos refrescando pues la dinámica de hacer vuestro árbol genealógico y el árbol de la gente que vosotros creáis conveniente. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar a montar un árbol y después, cuando haya puesto todos los datos, empezaré también, o trazaré también las líneas de afinidad, tal como vimos en el curso, o tal como hemos visto en cursos anteriores sobre liberación genética, que podéis ver, al que podéis acceder pues en mi página web, en los cursos de Aulas Pandora. Bien, empezaremos trazando el símbolo del cliente, en este caso, pues el consultante, la persona que viene a consultarnos el tema, o que quiere que le hagamos el árbol, simplemente, no tiene por qué ser un problema o un conflicto que tenga en la familia, sino que tenga curiosidad por que le hagamos el árbol, y comenzamos por él. En este caso es un señor, hacemos el triángulo, que equivale al hombre, ¿sí?, y lo enmarcamos en un recuadro, que significa que va a ser nuestro consultante de hoy. Se llama José Luis, y nació el 12 de septiembre, lo escribimos de la siguiente manera: 12 del 9, del 09, acordaos que el año no nos interesa simplemente el día y el mes, ¿sí? Por el tema de la afinidad, con eso es suficiente, numerológicamente es más que suficiente, ¿de acuerdo? Lo enlazamos con sus padres, ¿vale? Tiene un hermano mayor, tiene un hermano que se llama Arturo, pues en este caso otro triángulo, nacido el 23 de junio, ¿de acuerdo? El padre, que lo ponemos siempre a la izquierda, también se llama Arturo, nacido el 22 de febrero. ¿Vale? Pondremos a su derecha la madre María Dolores, en este caso ya ponemos un círculo, que es el círculo que nos indica que es una mujer. María Dolores. ¿Vale? Lo pongo tal cual, pongo María Dolores, porque se conoce con este nombre, su madre. Si tuviese algún tipo de abreviatura o algún tipo de hipocorístico, por ejemplo, si estuviera recortado y fuese Lola, pues pondríamos Lola. Es importante que pongamos el nombre con el que se le llama habitualmente, ¿de acuerdo? O sea, si el nombre está recortado, es un nombre familiar, un nombre incluso pasado al inglés, pondríamos el nombre tal cual. Si fuese, por ejemplo, Antonio, en lugar de Antonio fuese Tony, pondríamos Tony, es el nombre que resuena en la persona, ¿de acuerdo? O sea, en este caso María Dolores, porque se le llaman habitualmente en su familia María Dolores, ¿sí? María Dolores nació el 8 de febrero. Espero que se vea bien. Vale, el 8 de febrero. Y vamos a por los abuelos. La rama paterna. Vale, hacemos los símbolos que van acoplados a cada lado, rama paterna a la izquierda, rama paterna a la derecha.
Si sabemos que todos han sido matrimonios, podemos hacer la doble línea, ¿de acuerdo? Si no es solamente una relación matrimonial, una relación sentimental, que es un matrimonio, hacemos la doble línea, que equivale que estuvieron casados, ¿vale? José Luis en este caso no tiene pareja y bueno, la verdad es que me estoy ahorrando poner más parientes, pueden ponerse también hermanos de Arturo, de su padre, hermanos o hermanas de María Dolores, la relación sentimental de Arturo, del hermano mayor, aunque me lo ahorro porque es interesante que lo hagamos lo más esquemático posible para no liarnos, ¿de acuerdo? Porque luego cuando empecemos con las líneas de afinidad ya será suficiente jaleo como para llenarlo de datos que, al fin y al cabo, luego en el árbol los más interesantes son los padres, los hermanos y los hijos y los abuelos, ¿de acuerdo? Por la rama paterna tenemos otro abuelo, Arturo, nacido el 16 del 2, una abuela Luisa, por aquí, nacida el 9 de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, perdón, 9 de abril, 9 del 5, enero, febrero, marzo, abril, mayo, no, ya lo he dicho bien, el mayo, el 9 de mayo. José Luis es el abuelo paterno, nacido el 14 de diciembre, y Antonia es la abuela materna, del 18 del 6, 18 de junio. Ya tenemos armado lo más básico, lo más esencial del árbol, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la tabla de afinidades, si os acordáis. Las afinidades iban numerológicamente unidas en esta tabla, explicadas aquí, que equivalía a los meses del año, ¿de acuerdo? Estas son las afinidades con las que nos vamos a orientar en el árbol, vamos a tenerlas en cuenta, las afinidades de estos meses, ¿sí? Como vimos en el curso, como hemos visto en algún seminario, en algún taller, para poder entablar las afinidades y los vínculos emocionales, este resentir emocional de los miembros de la familia. Empezamos a ver las vinculaciones, ¿vale? Ya hay una primera vinculación importante que tenemos aquí, una vinculación interesante que es con el nombre. Vimos que el nombre era determinante en el árbol. Cuando a una persona le ponen el mismo nombre y pone el nombre, su propio nombre a un hijo, en cierto modo lo está condicionando, le está marcando, lo está etiquetando para que su vida sea similar a la suya, a la vida de su hijo, la vida de su nieto, cuando en este caso se repite. Así que tenemos aquí esta triple vinculación de abuelo con el hijo Arturo y con el nieto Arturo, ¿vale? Esto quiere decir que puede haber una programación bastante intensa en las vidas, en las profesiones, incluso es posible que se hayan heredado también la profesión, algún tipo de negocio, y lo hayan estado reproduciendo y lo hayan tirado para adelante en 3 generaciones, un tipo de profesión, vocación, o el comportamiento, la actitud, ¿de acuerdo? Porque los nombres, como hemos visto en los cursos, repiten emocionalmente y de manera importante la personalidad y el comportamiento, lo que hace el padre y lo que hace el abuelo. Y en el caso de las chicas, pues evidentemente también, ¿de acuerdo? Ahora empezaremos a ver más afinidades del árbol que tienen que ver con estas vinculaciones con los meses. Por ejemplo, tenemos uno muy evidente, que es la abuela Antonia
con Arturo, 23 del 6, 18 del 6, recordemos que hay una diferencia de 10 días antes y 10 días después, es un margen por el nacimiento y por las muertes, cuando es un caso de defunción, que evidentemente nos ayuda a entablar las relaciones con mucha más holgura y con mucha más relatividad, porque es muy difícil, muy complicado que la afinidad se defina por una fecha, por el mismo día, es muy difícil, ¿no? Entonces, así que biológicamente, hablamos de un margen de error de 10 días hacia arriba, 10 días abajo, ¿sí? O sea que Arturo y Antonia nacen con una diferencia de unos 5 días de diferencia, o sea que son pocos, están dentro del rango de afinidad, y ya tenemos una primera vinculación de resentir emocional, ¿eh? Veamos más afinidades que podemos trazar en el árbol. Vemos también la afinidad de la abuela Antonia con el mismo José Luis. 6, 9, lo vemos aquí, 3, 6, 9 y 12 van a tener una afinidad importante, van a tener ese resentir que nos va a ayudar a establecer estas relaciones. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí esta doble vinculación entre los dos hermanos. ¿Qué puede pasar con estos casos? Como hemos visto con el tema de las polaridades, pues que los dos hermanos tengan un resentir emocional tan intenso que se lleven muy bien, que tengan los mismos gustos, o que estén muy cómodos entre ellos, o que sea todo lo contrario, que no puedan estar juntos ni 24 horas, ¿sí? Por la misma confrontación de personalidades, ¿no? Al tener una personalidad parecida o un comportamiento parecido, puede ser que se rechacen entre ellos, se sientan proyectados y no puedan tener una relación muy estrecha. Entonces, puede ser que se den las dos polaridades, un extremo o el otro. Esto sucede muy a menudo, sobre todo cuando son dobles, en este caso, se llevan solo 3 meses de diferencia. Aunque nos vamos de un día aquí, ¿vale? Del 12 al 23, 12, 18, 19... Nos vamos un día, se va el rango, se pasa de 10 días, podríamos marcarlo como una ligera vinculación, una ligera afinidad, aunque no del todo, ¿sí? Aquí sí que vemos que se llevan solo 6 días y son 6, 7, 8, también 3 meses de diferencia. El abuelo José Luis con el nieto José Luis sí que tiene una vinculación interesante, 9, 10, 11, 12, también son 3 días de diferencia, 3 meses de diferencia, perdón, y 2 días de distancia de nacimiento, y vemos que además tienen esta afinidad interesante también con el nombre, o sea que tenemos doble afinidad, dobles por partida doble, valga la redundancia. José Luis y el abuelo José Luis y su nieto José Luis puede ser que tengan una especial vinculación, una especial cercanía entre ellos, ¿sí? Que puede repercutir pues en su vida, en sus experiencias, incluso si José Luis reproduce alguna enfermedad, puede ser que esté muy también vinculada con su abuelo, con lo que le pasó a su abuelo, ¿vale? Pueden que sean el mismo tipo de enfermedad, el mismo tipo de estrategia defensiva ante alguna amenaza externa, ¿vale? Y aquí tenemos ya más afinidades de nuestro consultante, ya le podemos ayudar bastante de cómo puede ser su vida, cómo ha sido hasta ahora, que se dé cuenta de estos puntos importantes que lo relacionan directamente con sus abuelos maternos. Podemos ver algunas afinidades más, por ejemplo, vemos Arturo y Luisa, son dobles, ¿vale? Están vivos los abuelos, porque realmente son jóvenes, no están casados, son personas jóvenes y son los abuelos todavía siguen vivos, o sea que
No, por eso no hemos marcado ninguna defunción y estoy hablando en presente, ¿vale? Son dobles, vemos aquí 2 y 5, también se llevan 3 meses entre ellos, son personas que puede que tengan una relación, como he dicho antes, o muy apegados, porque se sienten muy unidos por esta afinidad, o puede ser que tengan una relación conflictiva, puede ser una pareja que por el hecho de ser dobles y tener ese resentir tan parecido, se lleven fatal, o sea que podemos tener los dos casos, que en este caso serían extremos. También tenemos, ya hemos dicho que Arturo tenía una vinculación por el nombre con su hijo Arturo, pero es que también la tienen directo por el nombre, 2 y 2, los dos son de febrero, y además la madre también tiene la vinculación con él, porque es 2 y 5, del febrero y de mayo, o sea que aquí tenemos un triángulo de afinidades intensas. Pueden ser que hayan tenido, ya digo, una cercanía muy acentuada, o que se hayan llevado horriblemente los tres, porque veo que los tres son dobles, ¿vale? Es posible que él tenga mejor relación con la madre, es normal que las energías femenina y masculina se complementen mejor en los casos familiares, aunque sean dobles, se complementan, y con su padre que haya tenido unas ciertas tensiones, precisamente porque por esa afinidad tan intensa. Veamos que casi son, pues diríamos que son gemelos en el árbol. Si son gemelos, puede ser que se lleven a matar entre padre e hijo. Además, con esta etiqueta del nombre iguales, ¿sí? Aquí nos pasamos de 8 al 22, van demasiados días, no llega a haber una afinidad aquí. Lo que sí que habría una afinidad entre María Dolores y Luisa, ¿vale? Y esto es muy interesante, este dato es muy interesante, porque hemos visto que Arturo y su madre tienen una afinidad bastante pronunciada, y si vemos que María Dolores es también doble de su suegra, de Luisa, eso nos lleva a pensar que Arturo ha tenido síndrome de Edipo, que sucede en muchos casos, lo vemos en muchos árboles, y ha ido a buscar a su madre en la figura de María Dolores, de su mujer, ¿de acuerdo? Han estado muy unidos e incluso enamorado, entre comillas, los primeros años de su vida, en la infancia de su madre, muy apegado a ella emocionalmente, y su modelo de mujer, su modelo de pareja, mejor dicho, va a ser la figura de su madre, y en este caso, pues, se ha casado, ya digo, entre comillas, simbólicamente, con su propia madre. Lo vemos aquí, ¿sí? Y sucede muy a menudo entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, ¿sí? ¿Vale? Ya tenemos este caso también. Veremos si hay alguno más. No, yo creo que las afinidades se pueden seguir sacando. Por ejemplo, aquí tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 días, y tenemos aquí una maestría de diciembre a junio. Quiere decir que José Luis, el abuelo, es maestro de Arturo, ¿de acuerdo? Se llevan 6 meses, y en el árbol genealógico 6 meses es una maestría. El abuelo es maestro de Arturo, el José Luis es maestro de él. Eso quiere decir que sus aprendizajes, sus conocimientos, sus experiencias, las experiencias del abuelo, van a ser muy, muy, muy determinantes e importantes para la vida de Arturo, ¿sí? Todas las enseñanzas que le pueda dar su abuelo van a ser para él muy provechosas. Todo lo que pueda aprender de lo que ha vivido y de lo que ha estado adquiriendo durante su vida José Luis, para él va a ser una gran herencia. Todo lo que le pueda transmitir a nivel de conocimientos y de experiencias de vida es una joya para su hijo, para su nieto Arturo, porque va a ser su maestro, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos este árbol montado, con estas afinidades básicas, las más interesantes que nos salen de aquí. Así que le diríamos a nuestro consultante, depende del conflicto que tenga, si tiene algún tipo de conflicto, podríamos ir a buscarlo aquí, y
una enfermedad, por ejemplo, es posible que la resonancia venga del abuelo José Luis, como he dicho, por esta doble afinidad, ¿sí? Y evidentemente José Luis tiene una vinculación, una afinidad especial con la línea materna, ¿sí? Con la línea materna, así como su hermano oscila más hacia la línea paterna, ¿sí? Esto ya lo vemos en muchos árboles que hacemos, que hay un hijo que bascula hacia una de los linajes, ¿sí? por estas afinidades. Vemos aquí cómo José Luis tiene una tendencia a resonar mucho más, posible que se sienta más cómodo con la familia materna, por esto que ha ido saliendo aquí, esta información interna que nos ha salido de este árbol genealógico. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí, pues el árbol de este consultante. Ahora seguiremos haciendo más prácticas, más árboles, para que tengamos presentes y podamos ir aprendiendo, avanzar en el árbol genealógico. Gracias y hasta el próximo vídeo.